Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer saludar a todos estos leones entusiastas con deseos de hacer las cosas que se necesitan hacer para prosperar. En este momento vamos a presentar esta invitada, confirmado que viene la secretaria de Desarrollo Rural y Ambiental de la Alcaldía de Pereira, Nancy Henao, de modo que en algún momento puede estar acompañándonos un ratito y pues tendremos la oportunidad de pronto de hacerle algunas preguntas. Una de las causas globales de Leones Internacional es mitigar el hambre. Y ha hecho Leones en todo el mundo una tarea magistral, podríamos decir que extraordinaria tarea de recoger los insumos para conformar mercados con que proporcionarle alimentos a familias que lo necesitan. Son 60 años o algo así que lleva Club de Leones trabajando fuertemente en esa tarea. La propuesta de la agricultura innovadora, eficiente, rentable y competitiva es un paso más allá de lo que hasta ahora se ha hecho. Hasta ahora hemos sido amigos, socios, regálenos algo para que nosotros conformemos unos mercados y luego hacer la tarea logística de compras y de entregas de los mercados. Este siguiente paso es basado en un principio filosófico, Lao Tzu. Si das pescado a un hombre, se alimentará una vez. Si le enseñas a pescar, se alimentará toda la vida. De modo que las posibilidades de que podamos dar el paso más adelante de, además de recoger mercados para entregarle a las familias que lo necesitan, enseñarle a muchas personas a utilizar la innovación y la tecnología para conseguir que sus resultados en el campo sean eficientes, rentables y competitivos, es totalmente lógico. Vamos a ver por qué eso es lógico. ¿Por qué la finca escuela? ¿Para qué una finca escuela? Estas son fotos de algunas fincas escuela que ya se han hecho. No es que la finca escuela es un invento, ni es un ensayo, no. Estas fincas escuela que están aquí y otras más, las hicieron los suizos. Nosotros fuimos los asesores técnicos del proyecto de los suizos. Y ellos fueron los que le pusieron el nombre de finca escuela. El nombre es creado por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, precisamente para poner a la gente que está en producción agrícola al tanto de las innovaciones que permiten que las cosas sean mejores, con menos costos ambientales y sociales y con menos costos económicos para conseguir mejores rendimientos. Como para dar una idea de por qué es tan necesaria esa finca escuela, veamos este gráfico. Este gráfico está basado en FAO, en las estadísticas FAO 2020, y dice que Colombia, en rojo, perdón, Colombia, la línea roja, que en 1976 producía 1,4 toneladas por hectárea de maíz, ha seguido esa constante y su crecimiento ha sido realmente muy poco. Mientras eso sucede, en los mismos años estos países, Chile y Estados Unidos, han crecido vertiginosamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted saca un producto, cualquiera que sea, llámese tornillo o máquina o lo que sea, y hay otro que lo logra
obtener más barato, usted entra a competir en condiciones de desventaja. Y eso es lo que nos sucede en Colombia. ¿Sí? Pues nosotros producimos en maíz 4,1 toneladas por hectárea en 2020. En 2022, FAO dice que ascendimos a 4,1. Pero mientras tanto, Chile y Estados Unidos producen 12 toneladas por hectárea. Este es un cultivo tradicional. Así es como han cultivado desde hace 100 años nuestros agricultores el maíz. Y ese cultivo tradicional produce máximo 4 toneladas por hectárea. Entonces, de acuerdo con las estadísticas DANE, el precio medio entre el 9 y 15 de marzo de 2024, multiplicado por las 4 toneladas, nos da que el señor que produjo 4 toneladas tiene una pérdida de 1.472.000 pesos. O sea, nuestros productores de maíz en el país son los grandes perdedores. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué le falta a esto para que mejore? ¿Más tierra o más conocimiento? Porque le das más tierra va a perder del todo. ¿Sí? Listo. Entonces, este es un cultivo mecanizado. Un cultivo mecanizado que básicamente es con una sembradora automática y con una cosechadora mecánica. Eso es en esencia un cultivo mecanizado. El cultivo mecanizado permite que se aumente un poquito el rendimiento. ¿Por qué? Porque hay más precisión en la colocación de las semillas y porque hay menos daño en la cosecha de las mazorcas. Digamos que en esencia es eso, y obviamente balancea su costo. ¿Sí? Sí, pero eso no deriva menos el ser humano trabajando. Claro, si tú pones máquinas, pues, siempre en los negocios tiene que haber una figura que lamentablemente en el campo no está, que se llama costo-beneficio. Usted siempre tiene que hacer costo-beneficio, porque si pone su corazón a funcionar en el negocio y dice, no, yo no pongo una máquina, yo no me voy a tecnificar, yo no voy a poner innovación porque voy a tener menos trabajadores, pues usted se muere de hambre para ir a acompañar a los otros que también se mueren de hambre. Realmente no puede, en los negocios no se puede manejar con el corazón, sino con la cabeza. Hay que hacer los números correctos. Entonces el señor que va a invertir en una producción dice, ¿qué me conviene más? ¿Sí? Correcto. Entonces, este señor que hace mecanizado está en un punto supremamente vulnerable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de un negocio, de una cosecha mecanizada, es tan exigua que con solo que varíe un poquito el precio, el señor va a perder plata. Por ahora, con este dato del DANE, el señor se ganaría en una hectárea 792.000 pesos, apenas 792.000 pesos. ¿Ven? Seguimos. Este es un cultivo con riego. Lo único que le agrega a todo el proceso es riego por goteo. Lo único. No agrega absolutamente nada más. Pero ¿cuántos cultivadores de maíz en Colombia están aplicando riego por goteo? ¿Ustedes han visto alguno? Muy pocos. Los que le han puesto riego por goteo están ganando plata porque un cultivo con riego por goteo, esa misma hectárea de ese mismo maíz, pero con riego por goteo, ese saca 8 toneladas por hectárea y tiene una rentabilidad de 8 millones, perdón, de 3.843.000. Ahí sí es negocio sembrar maíz. ¿Qué le agregaste? Innovación. ¿Qué es innovación?
lo que desarrollaron los españoles en Almería y los israelitas en el Isla. ¿Sí? Pero además de eso, han surgido más innovaciones, muchas más innovaciones. Una de ellas es el plástico para el acolchamiento de los suelos. Hoy en día ya hay plástico de acolchamiento de suelos biodegradable producido con maíz, con harina de maíz, con harina de yuca y con papa. Ya en este momento en el mundo hay plásticos biodegradables, ¿verdad? Que se quedan ahí incorporados en el suelo. ¿Correcto? Ese que le agregó riego, fertilización, o sea, montó el sistema para que en el sistema de riego vaya la fertilización, que ahora vamos a hablar también del tema de la fertilización, y el acolchado negro tiene un rendimiento de 6.107.000, de acuerdo con estos precios de mercado proporcionados por la. ¿Sí? Y otra diferencia es el plástico de acolchado blanco, que tiene unos efectos extraordinarios. La luz solar, en el momento que impacta en ese plástico blanco, hace reflexión y entonces las hojas de la planta reciben fertilización lumínica tanto por el anverso como por el reverso, y eso acelera su proceso fotosintético y obtiene mayores rendimientos. Está probado que se obtiene 12 toneladas por hectárea, lo que quiere decir que de acuerdo con esos precios de mercado saca 9.500.000 de utilidad en un hectárea. Estamos hablando ahí de que sí se le cambia la vida a la gente. Es eso a lo que queremos llegar. ¿Cómo podemos conseguir que se le cambie la vida a la gente que aguanta hambre? ¿Y quiénes son los que están aguantando hambre en Colombia? Paradójicamente, los campesinos. ¿Sí? Pero no, el acolchado blanco de lo hace. También es un plástico. Simplemente tiene esa superficie blanca para producir el efecto de reflexión del. Pero es que el otro dijiste que estaba acolchado Negro. Sí, El uno es el negro. blanco no. Exacto. No, Ese es el negro. lo mismo, todo. Ah, Negro, está blanco y bien. todos los Ahora plásticos. sí, Todos ya los te plásticos, explicaste. hasta las bolsas que ahora consumimos, ya son biodegradables. O sea, allá vamos. ¿Sí? Hay países donde todavía la tecnología no ha entrado, y entre ellos está Colombia. Cuando yo vine a Colombia hace 12 o 13 años, la primera cosa que hicimos fue un trabajo de investigación en la Universidad de Caldas con Nelson Orrego, a quien ustedes ya conocen, algunos de los leones. ¿Sí? Y necesitábamos hacer el montaje en la Universidad de Caldas. ¿Sí? No se conseguía nada. Una cosa que en Ecuador es una cosa sencilla: nebulizadores. Nadie sabía qué era un nebulizador y a mí me tocó ir al Ecuador y traerlos de allá. Porque aquí no había, no sé si ahora habrá. ¿Sí? Entonces, el asunto es que sí existen toda la tecnología. Alguna de ellas de pronto no la tenemos aquí y nos toca traerla de alguna parte, ¿sí? Nos toca conseguirla como sea, pero tenemos que demostrar que sí se puede. Pérdidas y ganancias. Entonces es el mismo ejercicio, pero así rápidamente, de comparar los 5 casos. El de las 4 toneladas promedio que produce Colombia, que es de pérdidas, y el de 6 toneladas mecanizado, o las otras 3 alternativas: riego con acolchado negro y riego con acolchado blanco. ¿Sí? Ahora bien, este ejercicio lo hago en todas las conferencias y seminarios que he dictado en todas las universidades que son
desde Guatemala hasta Chile, en casi todas las universidades que tienen temas agrícolas de América Latina. ¿Sí? Y yo le pongo este ejercicio a los participantes. Probemos a ver si es cierto que se pueden sacar esas toneladas, porque qué tal que no. Entonces acudo ustedes a ver, ¿alguien de ustedes ha sembrado maíz? Hermano, ¿ha sembrado maíz? Bueno, la pregunta era, ¿cuántas plantas se siembran en una hectárea de maíz? ¿Quién sabe eso? Bueno, yo les digo, el marco de plantación de maíz es de alrededor de 60.000 plantas hectáreas. ¿Sí? El marco técnico dice 62, pongámosle 60. ¿Sí? 60.000 plantas. Ténganlo en la cabeza, saquen la calculadora porque este es un trabajito que vamos a hacer entre todos. 60.000 plantas. ¿Cuántas mazorcas aspiran ustedes que les dé cada una de esas plantas? ¿Cuántas? Dos, una, 7, 8, 3. Ahí tenemos una gama. Para no alegrarnos el oído, pongámosle una. La que propones tú, una. Es que lo mínimo que yo puedo esperar de una planta que siembro es que me dé siquiera una. Si no me da siquiera una, ¿qué hice? Perdí el tiempo. Es una mazorca. Multipliquemos 60.000 plantas por una mazorca. ¿Cuántas mazorcas tuve? 60.000 mazorcas. ¿Cuánto pesa el grano seco de cada mazorca de maíz? Estadísticamente, Colombia tiene mazorcas de diferentes calibres y de diferentes semillas, ¿ya? Pero está entre 150 y 200 gramos. Entonces, digamos el mínimo también, 150 gramos por 60.000 mazorcas. ¿Cuánto pesa ese grano seco? 9 millones de gramos. Dividámoslo en 1000 y nos da 9.000 kilos. Divídelo en 1000 y producimos 4. O sea que llegar a 9 no es difícil, no. Pasar de 9 es lo que debe hacerse, porque 9 sería, si saco solo una mazorquita, que pese solo 150 gramos. Entonces, eso es clave. ¿Sí? El negocio está ahí. Y si no sé del negocio, ¿para qué me meto en el negocio? Tenemos que aprender a manejar el negocio. Bueno, aquí está la estadística DANE, los datos proporcionados por DANE, que son los que nos dan los datos que proporcionamos. Entonces ahora vamos a ver cuánto produce cada uno. Entonces resulta que Israel en 2022 obtuvo 22,6 toneladas por hectárea. ¿Qué quiere decir? Que sacó 60.000 mazorcas con de a 3, 60.000 plantas con de a 3 mazorcas cada una. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí se puede. O sea, sacar 12 toneladas es sencillo. Sí se hacen las cosas bien. Y en toda actividad, si se hacen las cosas mal, tienen que salir mal. Es una regla de oro. Bueno. Israel produce 22,6 toneladas por hectárea. Estos son datos FAO 2022. Son irrefutables porque es la fuente mundial de la información estadística relacionada con el agro. ¿Sí? Israel produce 22,6 y Colombia produce como 4,2. Ese es el rendimiento registrado para 2021. Causa global, medio ambiente. Ya hablamos de causa global, mitigación del hambre. Causa global, medio ambiente. Maíz, huella ecológica.
¿cuántas hectáreas se emplean para obtener 100 toneladas de maíz? Entonces veámoslo. Para obtener 100 toneladas de maíz, de acuerdo con estos datos que acabamos de analizar, Israel solamente emplea 4,4 hectáreas. Y Colombia emplea 24 hectáreas. ¿Quién está causando un impacto ecológico de gran proporción? Colombia. ¿Sí? Esto también tenemos que intervenirlo. Tenemos que luchar contra ese daño ambiental. ¿Sí? La huella hídrica, el consumo de agua. Cuando tú siembras maíz, si empleas una superficie muy grande, entonces tienes que derrochar mucha agua. Si empleas una superficie más pequeña y tienes la misma cosecha, pues menos agua. Y no solamente menos agua, sino menos insumos. Y así sucesivamente. Y menos mano de obra. ¿Sí? Bueno. Entonces, Israel solamente utiliza 440 metros cúbicos de agua por cada tonelada de maíz. ¿Sí? Y Colombia 2.400 metros cúbicos de agua por cada tonelada de maíz. ¿Verdad? Entonces, ya hemos hablado de los factores esenciales de las causas globales de el mitigación del hambre, el medio ambiente. Perfecto. Veamos estas dos fotos que nos registran la diferencia entre un cultivo tradicional y un cultivo con buenas prácticas agrícolas, que vamos a hablar ahora de eso. Porque cuando uno comienza a hablar de rendimientos agrícolas, todo el mundo dice, pero entonces con venenos, con esto. No, ya vamos a ver esa parte. ¿Sí? Entonces, maíz tradicional contra maíz con innovación. No es tecnificado, es con innovación. Si Colombia, de acuerdo con estos datos que acabo de presentarles a ustedes, si Colombia genera el conocimiento necesario para que los productores de maíz obtengan cosechas abundantes y competitivas, se producirían puestos de trabajo rurales directos para 600.000 familias, además de miles de oportunidades indirectas en los municipios en los que se desarrolle este programa. O sea, se generaría riqueza en los municipios que viven aguantando. Uno habla con el comerciante de cualquier municipio y le dice, es que si el campesino sale y pierde plata, pues ¿qué va a comprar? Aquí mismo es así. Esto mismo no exactamente igual, pero sí en proporciones similares. Pasa con el frijol. Y el frijol es fundamental de la seguridad alimentaria. Y muy particularmente en un país como Colombia. Siendo el frijol una especie tan nuestra, se importa el frijol. Colombia importa el 85% del país. Un gran porcentaje de frijol y todo, absolutamente todo el tomate de proceso. O sea, todo el tomate que tú comes como salsa, eso es importante. De Italia, de Chile, de Estados Unidos. Bueno, y el frijol, hay frijol de Bélgica, frijol de Canadá, frijol de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido acceso a la información que nos permite hacerlo bien y se lo puede aprobar aquí. De acuerdo con las estadísticas FAO 2022, el frijol se produce así. Canadá, 2,7 toneladas por hectárea. Colombia, 1,4 toneladas por hectárea, o sea, la mitad. De modo que si yo mando un buque de maíz, de frijol desde Canadá a Colombia, llega aquí y sigue siendo más barato que el que se produce aquí. Entonces, claro, cuando el productor
saca su frijol, lo va a vender y se encuentra con que es más barato. No es que nadie le hizo la gente se imagina que es que le hicieron una curranga y consiguieron. No. Puede suceder que en el momento que desembarcan una importación se produzca un efecto de bajos precios, ¿sí? Y entonces el agricultor se lo encuentra más barato, pero en términos generales el problema no es ese. El problema es que si rindo menos, me cuesta más y me toca competir con los que les cuesta menos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso del frijol. El frijol en Risaralda, para que ya entremos en el territorio, en la Celia producen 0,35, menos de media tonelada por hectárea. A ver, uno de los municipios de Pereira, 0,79, Santuario, 0,80, Marsella, 0,80, Dos Quebradas, 1 tonelada por hectárea, Santa Rosa, 1,2 toneladas por hectárea. Que se puede producir, se puede tener rendimientos mucho más altos y ser más competitivos y ganar dinero, claro, no hay ninguna duda. Canadá, les decía ahora, produce 2,7, Colombia, promedio nacional 1,4 y promedio departamental Risaralda, 0,89. Digamos. Este es un cultivo de maíz hecho con la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico en la provincia de Manabí, en el Ecuador. Y ustedes, de frijol. Este lote se dejó sin nada. No tiene riego, no tiene colchado, no tiene nada. O sea, es el testigo. Este es el testigo. Y este es el que tiene riego y acolchado. La diferencia es clara. ¿Cuál va a producir más? ¿Sí? Correcto. Aquí tenemos otros cultivos también hechos con la Fundación Suiza, tecnificados. Esto ya es cultivos tecnificados de frijol. En Ecuador también se consume mucho el frijol. Tanto que el plato típico de la costa ecuatoriana se llama arroz con menestra, menestra es frijol. Arroz con menestra, carne asada y patacón. Tomate, digamos que el caso parecido. Mientras, este es un caso aterrador. Países Bajos producen 423 toneladas por hectárea de tomate. Entonces veamos. Estados Unidos 95, casi 100. Y Colombia 50. Entonces, también tenemos el mismo caso, también tenemos que encontrar cuáles son esas innovaciones que van a permitir que en tomate seamos eficientes, rentables y competitivos. Este es un cultivo de tomate en Cuenca, Ecuador. Este es un cultivo de tomate en Chile. Eso los asesoramos nosotros. Este es el mismo que vimos, pero ya más desglosado, por racimo. Este es un racimo de una variedad y este es un racimo de otra variedad. Yo le pedí a un técnico de esos de computación, de esos que son magos para Photoshop, le pedí que me extrajera este racimo, ¿sí? Porque quería tener el racimo completo, porque uno de los grandes errores que cometen los productores de tomate en Colombia es precisamente que cuando sale la inserción floral, entonces le salen 10 o 12 inserciones florales, una inserción floral con 10 o 12 flores, ¿sí? Y alguien les dijo que hay que caparla, que para que el tomate salga más gordo. Falso. Y entonces terminan racimos con 3 o 4 tomaticos, o sea que botan la cosecha por desconocimiento. ¿Sí? Entonces, este es el racimo que me sacaron de ahí.
Ese es un racimo de tomate como debe ser el racimo de tomate. Y si entonces una persona logra que su planta de tomate, de todas las iniciaciones florales las vuelva racimos así, pues gana mucha plata. Gana mucha plata. Cada racimo de estos te pesa por lo menos 1 kilo. ¿Sí? Y si te dan 9 racimos, entonces cada planta te da 9 racimos, 9 kilos. Y si lo multiplicas por el precio del mercado, entonces eso es un negocio, es un gran negocio. Pero si saca apenas 2 o 3 tomaticos, ya. Hace poco, un amigo, no voy a decir quién, me mandó un WhatsApp en el que me decía: Ferrey, quisiera que vengas por aquí, por donde, no voy a decir por donde vive, que vengas por aquí, por donde yo vivo, para que conozcas un señor que está haciendo unos cultivos excelentes, maravillosos, preciosos, divinos, mejor dicho, era lo más hermoso que él había visto en su vida. Ahí te mando fotos, y esta es una de las fotos. Claro, si yo cojo y pongo una semilla en el suelo y la dejo que dé un tomatico sin nada, ¿sí? Claro que eso se ve lindo, claro que bonito, pero es que el negocio que nosotros nos hacemos no es que sea bien bonito, sino que dé plata. El negocio tiene que dar plata. Bueno, entonces, pero así como eso, yo les muestro otros parecidos. ¿Sí? Este tiene 4 tomaticos, es lo que va a dar. Cuando debiera dar 9 racimos de 10 tomaticos, o sea, debería dar 90 y va a dar 4. ¿Sí? Este es lo mismo. ¿Sí? No hay derecho. Y entonces eso lo ve uno mucho yendo a las plantaciones. Y yo me las he recorrido, con Nelson Orrego nos recorrimos todos los Santanderes y Boyacá, visitando prácticamente todos los invernaderos de tomate que hay en esa zona. Ahora bien, no nos quedemos solamente en esos 3 productos. ¿Sí? Las potencialidades que tiene cada finca para generar recursos, para ganar dinero, son enormes. Y no son solamente alimentos. Yo les voy a contar esta anécdota. Yo llegué a Venezuela. Fui llamado por un empresario de allá para que los asesoráramos en unos cultivos en un pueblo que se llama Guarico, cerca de Barquisimeto, en el estado Lara de Venezuela. Esa noche, el día que yo llegué, por la noche, esa familia, una familia muy unida, divinos, esplendorosas personas, seguimos siendo muy amigos. Hace poco llamé a la hija del dueño, porque hubo un temblor en Venezuela y la llamé: ¿qué cuéntame qué ha pasado con ustedes? Nos mantenemos muy en contacto. Bueno, nos fuimos en la casa de la finca, hicieron una reunión para conversar conmigo. Y entonces, esa casa a mí me fascinó. Yo vi esa casa y dije: no, qué maravilla, qué tesoro. Entonces, en medio de las conversaciones, le dije a la hija, a Bel, le dije: ¿ustedes qué están pensando hacer con esta casa? Y me dijo: no, pues dentro de los planes está demolerla. Y yo: no, tú no te imaginas la joya que ustedes tienen. ¿Pero por qué? Hace unos años, 2 o 3 años, vino su hermano a Pereira y me invitó a tomar un whisky. Y entonces me dijo: con esa crisis que tenemos en Venezuela, ¿sí? ¿Sabes de qué estamos viviendo? Del turismo. Nosotros, Nelson y yo, los llevamos a que transformaran esa finca en un centro turístico. Bueno, después les cuento detalles de esa finca. Bueno, pero aparte de que cuando tú tienes una finca, no tienes solamente una tierra para sembrar papas o yucas o maíz.
sino que tiene un inmenso potencial para desarrollar unos programas. Tu finca puede tener grandes componentes naturales para desarrollar el turismo. Ya lo han hecho. Si no lo han hecho, se puede hacer. Obviamente que en el turismo, y más que nada, los errores son muy posibles. Entonces todas las cosas hay que hacerlas con estudios previos, técnicos, que lleven a unas conclusiones claras y que se sepa cuál es la ruta que hay que seguir. No es improvisando, oye, hagamos esta cosita, pongamos esta casita y después les toca tumbar todo lo que hayan hecho. No, improvisando no es como se hace, es planificando. Entonces, ¿qué potencialidad hay para desarrollar? Por ejemplo, yo observo que ¿quiénes conocen las verduras o los vegetales baby? Sí se conocen, pero los conocemos en internet, o los conocemos cuando vamos a un supermercado de estrato alto, ¿sí? Del resto no, ¿sí? Pero este es un mercado supremamente importante. Entonces ya les voy a mostrar algunos como unos referentes. No es solamente de ponernos a sembrar maíz, sino que también podemos sembrar variedades de productos que podamos representar en nuestro campo. Entonces tenemos aquí choclito enlatado, la misma fábrica, choclito envasado y choclito en sachet, ¿sí? Las zanahorias. Hace poco, no sé con quién conversaba, que decía, es que las zanahorias, no es que salen las zanahoritas babies, sino que cogen una zanahoria grande y con una máquina la trozan y sacan la... No, señores, no así. La zanahorita baby es una zanahoria baby. ¿Cuándo es baby el choclito? ¿Cuándo es baby el maíz? Mucho antes de que sea la hora de la cosecha. Entonces, si la hora de la cosecha es 120 días, el choclito puede, la mazorquita pequeña, puede estar lista a los 85 días. Hay que cosecharla en ese momento. ¿Sí? Esa es una técnica. Estas son babies también, pero son zanahorias. ¿Qué quiere decir? Que las cosecharon antes de, y eso les agrega sabor. Son deliciosas. Pepinillos. Este caso de los pepinillos se los voy a contar porque es una anécdota extraordinaria. Cuando nosotros comenzamos a hacer el trabajo con los suizos en Quito, en Ecuador, fue en Quito, fue con pepinillos. La primera finca escuela que hicimos fue pepinillos, porque la industria comenzó a detectar que se estaba quedando fuera de mercado y la Fundación Suiza fue la que hizo el estudio que determinó que había que capacitar a los agricultores, a los proveedores de la industria para que sean más eficientes, porque si no, la industria se tenía que sacar. Nosotros entramos en eso, hicimos el trabajo, montamos la primera finca escuela oficial de Susconta, porque antes de eso ya habíamos hecho 2 trabajos de finca escuela que no eran constructivos. ¿Sí? Entonces, producían 5.000 kilos hectárea. En promedio, esos proveedores de ciclo producían 5.000 kilos hectárea. Cuando terminó la primera cosecha de la finca escuela, producían 38.000 kilos hectárea. 7,5 veces más. Pero no solamente eso, porque a veces uno dice, produjo más, pero produjo más, ¿qué significa? En plata. Es que su punto de equilibrio en precios, o sea, su costo en finca, era de 46 centavos de dólar cuando sacaban 5.000 kilos. Y cuando sacaron 38.000, fue de 11 centavos de dólar, la cuarta parte del costo que tenían antes. Pues usted va y los ve que ya son unos
empresarios, y muchos de ellos ni siquiera eran dueños de tierra, alquilaban lo que ellos llamaban chacras para ir a proveer a estas industrias, ¿no? Esto es la gama, o una potencial gama de variedades de ellos. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, o una de las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿y por qué? ¿Y para qué tanta tontería para sacar más cosecha? ¿Será que es necesario aprender algunas cosas para poder hacer las cosas bien? Claro, en toda la vida, si no se aprende, no se pueden hacer las cosas bien, ¿sí? Suelos con bajo nivel de pH, y yo pregunto, ¿cuál agricultor de Risaralda manda a hacer análisis de suelos y de aguas antes de sembrar? ¿Cuál de los agricultores de...? La gente dice, ese suelo es bueno. Ya. Listo, yo les voy a mostrar por qué es tan necesario sí saber cómo es el suelo. Veamos. Si tengo un suelo con pH 4,5, el nitrógeno que le voy a colocar, que le coloco al suelo, solamente se va a absorber por la planta el 30%, el 23% del fosfato y el 33% del potasio, y se va a perder el 71.34% de la plata que el agricultor le pone al suelo. O sea, usted le pone 100.000 pesos y solamente 29 pesos absorbe la planta. Lo demás se pierde. Sigo. Si tenemos un pH fuerte de 5, entonces el desperdicio es de 51,67, o sea, más o menos la mitad de la planta. Si tiene un pH de 5,5, el desperdicio es de 32,69. Sigue siendo mucho. Si tiene un pH medio de 6, el desperdicio es de casi el 20%. Pero si es un pH neutro, el 100% de todo lo que usted le coloca a la planta allí, lo absorbe la planta a través de sus raíces. Vean, aquí vamos a otra cosa. ¿Cómo logramos eso? Nos vamos a comprarle a Ucrania fertilizantes químicos. Posiblemente no. No debiéramos hacerlo. Colombia importa prácticamente todos los fertilizantes que se usan en el campo colombiano, de Ucrania y de Venezuela y de Rusia. ¿Sí? ¿Saben para qué sirven esos fertilizantes? Para degradar los suelos, para dañarlos, ¿sí? Para contaminar las aguas, tanto las de riego como las de consumo humano. Para eso es que sirven. Y contra eso tenemos que luchar, y esa es una de nuestras obligaciones. Por lo tanto, nuestra posición es: vamos a enseñarle a los agricultores de Risaralda a producir insumos orgánicos. ¿Cómo empezamos con los insumos orgánicos? Recogiendo los desperdicios orgánicos e incorporándolos, convirtiéndolos en compost, en lombricultura. Esta es una estación de lombricultura, y haciendo caldos minerales. Cuando decimos haciendo caldos minerales es con el conocimiento agronómico, pues saber qué plantas se deben utilizar y qué minerales se deben utilizar para hacer las combinaciones necesarias, no solamente para la fertilización, sino para hacer combinaciones que ayuden a reducir la presencia de plagas y enfermedades, ¿sí?
Entonces eso que, digamos, por lo menos en Santa Rosa nos han documentado con la división de las basuras. Entonces las bolsas verdes. Ejemplo, yo en mi casa tengo pequeñas que tengo ahí encima del pozo, como dicen acá, donde uno trabaja. Yo he hecho todo lo que es la cebolla, que le quito, lo he hecho ahí. La papa lo he hecho ahí. La zanahoria, o sea que no todo, de acuerdo a lo que tú acabas de decir, no todo sirve para eso. Todo lo que sean los desperdicios orgánicos. No, pero tú dijiste todo, o sea, tú, o a lo mejor yo no entendí. Me regreso. No, o sea, vamos a ver, volvamos aquí. Sí. Decimos que aquí ponemos todos los desperdicios orgánicos y vamos a hacer un compostaje. Aquí vamos a hacer un compostaje, ¿sí? Correcto. Cuando tenemos hecho el compostaje, esa primera fase del compostaje, entonces avanzamos a transformarlo en una especie de tierra que es compost, ¿sí? Ya deshidratado. Luego tenemos aquí una cama de lombricultura, ¿sí? Y otros componentes, pero es todo el material orgánico, ¿sí? Correcto. Ahora, con ese material orgánico, con ese compost, alimento una cama de lombricultura. Entonces, con eso hago lombricultura. La lombricultura que produce humus, ¿sí? Seguimos. Estas son unas camas de lombricultura. Y esta es un proceso de capacitación, que aquí estamos capacitando a personas. Aquí están Nelson Orrego y aquí estoy yo, y se está capacitando a la gente para hacer caldos minerales que son los que van a completar la gama de lo que necesita una planta. Nosotros que en Colombia estamos convencidos de que lo que hay que echar es urea y ya listo. No, las plantas tienen unos componentes que requieren en sus diferentes etapas de desarrollo. Entonces, necesita nitrógeno en tal cantidad en una etapa y nitrógeno otra cantidad en otra etapa. ¿Sí? Bueno. Y aquí ya tenemos una biofactoría, es decir, aquí ya tenemos una biofactoría. ¿Qué es una biofactoría? Es un centro en el cual todos esos líquidos que se generaron por el compostaje y la lombricultura forman lombricidad. Exactamente. Muy bien. Y esta es un sistema de germinación protegida. ¿Por qué hay que hacer germinación protegida? Porque una planta acabando de germinar es tan débil como un niño recién nacido. Entonces necesitamos que esté a punto para que el momento del trasplante tenga la resistencia para enfrentar todo lo que va a resistir en el suelo. ¿Sí? Y entonces aquí vemos diferentes etapas. Estos eran los nebulizadores que les mencionaba ahora, que no conseguíamos en Colombia. Aquí es un proceso asociativo. La asociatividad es esencial para que esto funcione, y aquí son ya camas. Este es el cultivo de choquito en Santo Domingo de los Colorados, en Ecuador. Esta es una finca escuela de pepinillo. Esta es una finca escuela de alcachofa. Esta es una finca escuela de fresa. Esta es un programa asociativo con fresa, y aquí están todos los integrantes de esa, todos, porque esto no es para una persona, esto es para difundirlos, para que vayan. No hay fincas, no puede haber finca escuela, o sea, no puede haber recursos para una finca escuela para capacitar a una persona. No, es para capacitar a muchos. ¿Sí? Correcto. Esta es la finca escuela de Pepinillo, de la que le hablaba ahora, que pasaron de 4 el caso Pepinillo, pues aquí está el dato que les di ahora.
que pasó de 5.000 a 38.000 y de 46 centavos de dólar a 11 centavos de dólar. ¿Sí? Esto es un aprender haciendo. O sea, esto no es que nos paramos en un tablero y le decimos a la gente, miren cuando ustedes vayan a... No, es un aprender haciendo. Vengan ustedes y esto que estamos haciendo, ustedes van a intervenir en esto. Bueno, es un aprender haciendo. Así se llama el modelo. ¿Qué hacemos? Un diagnóstico personalizado, o sea, esa finca o ese lugar donde vamos a cultivar se examina bien para saber qué pasos hay que dar, enmiendas, trabajo práctico en la finca, que es que los propios agricultores, o sea, los vinculados al proyecto, van a hacer ellos el trabajo. Nosotros lo que hacemos es decirles lo que hay que hacer y enseñárselos a hacer, pero ellos lo tienen que hacer, porque ellos no solamente van a aprender, ellos tienen el compromiso de replicar. O sea, hay un compromiso de quienes van a aprender de replicar ellos y de enseñarle a otros a replicar. Un acompañamiento continuo, es decir, no los vamos a dejar solos, van a tener acompañamiento y la idea es convertirlos en líderes de ese cambio, ¿sí? Líderes de ese cambio, capacitando a los agricultores para multiplicar el conocimiento. ¿Cómo se estructura esto? Ya para finalizar, en 18 talleres formativos. O sea, todos acuden 18 veces al sitio, no es virtual, no es por teléfono, no es por internet, es allí. Y van a hacer las cosas en esos 18 talleres. ¿Sí? Y en esos 18 talleres se va a desarrollar todo un programa de preparación del suelo, de siembra y cuidado semillero, de sistemas de riego, de preparación de violes y compostajes, de trasplantes, etc. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a hacer eso? ¿Dónde va a hacer eso el comité de clubes de leones de Risaralda y Cartago y Viterbo? ¿Dónde? Aquí, en la Plaza de Sexo. El municipio de Pereira, la alcaldía de Pereira, a través de su secretaria de Desarrollo Rural y Ambiental, Nancy Henao, nos han concedido un terreno aquí, en la Plaza de Sexo, por acá. ¿Sí? Este es el plano tomado de Google. ¿Sí? Y ese punto tiene, casualmente, coincidió que tiene precisamente aquí todo esto, es la compostera y la lombricultura. Montada, la infraestructura, techada y todo, de cemento, todo, listo. Nosotros lo único que tenemos que llegar allí es a... ¿Y de dónde vamos a sacar el estiércol? Ahí está. 2 veces a la semana llegan con vacas ahí y todo ese estiércol va a dar allá. Nosotros vamos a tener la materia prima para la fertilización. O sea, hemos estado realmente muy afortunados. ¿Sí? Entonces, todo esto es la parte del compostaje. Y aquí son las coordenadas que nosotros levantamos cuando fuimos a la presentación con la Secretaría de Agricultura, de dónde va a ser el lugar donde vamos a trabajar. Entonces tomamos estas coordenadas y en este momento estamos en la etapa de el comodato. Se va a firmar un comodato entre la alcaldía de Pereira y el Club de Leones Pereira Monarca, que va a actuar como líder del proceso. ¿Sí? Club de Leones Pereira Monarca, en nombre de todos los clubes de leones de Risaralda, Viterbo y Cartago. No se ha celebrado todavía, no se ha avanzado, falta dar unos pasos legales, que es lo de los planos generales de la plaza de ferias,
que resultó que el que encontraron era de 1979, cuando todavía no ni siquiera había internet, entonces son unos planos obsoletos. Nancy Henao ha pedido que se levante el nuevo plano general de la plaza de feria, con lo cual vamos a seguir adelante, y está encargada Juliana Franco, como abogada, de hacer la gestión con la alcaldía de Pereira para que se firme el comodato, y ya firmado el comodato le enviamos, armamos el proyecto en el cual vamos a participar todos, y se lo vamos a enviar a la Fundación Club de Leones Internacional a través de los diferentes, porque son muchas etapas las que tienen que recorrerse para poder llegar a eso. ¿Sí? Correcto. Estar pendiente que sea suficiente tiempo, porque parece ser que estamos esperados el tiempo de comodato, ahora lo van a dar mucho. O sea, antes se daba un comodato por 100 años, ya no lo hace. No, nosotros estamos pretendiendo que sea 5 años. ¿5? Sí. ¿Con 6 trabajo para 5? No, es muy poquito. ¿Cómo así? Se puede ampliar. No, pero después de que ya uno le tiene toda la plata metida y todo, pues 5 años sí es muy poquito. 5 años tremendamente. O sea, hay El que problema son los cambios de poco. gobierno. Bueno. El problema es que cambia alcalde y cambian las condiciones. Ese es el problema. Ellos no pueden garantizar que para que Pero entre. un comodato no tiene. Lo que pasa es que ahora lo quieren No, amarrar pero a un eso. comodato no te va a cambiar de alcalde en alcalde. No. Si lo haces Si por lo 20, haces por 20, son lo haces por Por 20 20 años está bien, pero por 5 años no. Sí, No aguanta. Bueno, el asunto es, en eso ya intervienen no asuntos técnicos, sino asuntos legales. Ya la abogada tendrá que hablar con ellos y ver cómo consigue el máximo tiempo posible. ¿No? Nosotros ya no podemos llegar sino pero con la anuencia de los leones. Pero No, imagínese los claro. comodatos de nosotros son Perdóname, es que la abogada es de los leones, ahí la tiene, Juliana. Ella va a representar a los leones. O sea, ella va en nombre de los leones y va a hacer las cosas para los leones. Correcto. Y ya, es ella la que va a hacer la tarea. Obviamente que vendrá y presentará y someterá a reuniones y esto, pero correcto. no le han Entonces hasta ahí quedó todo claro, ¿verdad? pero el perfeccionamiento del contrato puede durar Entonces, 3 años. para cerrar, yo les voy a contar, No, el perfeccionamiento del para contrato cerrar, yo les voy a puede contar durar. una fábula. Y creo que sí, muy apropiada para este caso. ¿Sí? Eso se llama la fábula africana. ¿Sí? Cada mañana en África, una gacela se levanta. Sabe que tendrá que correr más rápido que el león o se morirá o este la matará. ¿Sí? Correcto. O corre más rápido que el león o el león la mata. Cada mañana en África, un león se levanta. Sabe que tendrá que correr más rápido que la gacela o se morirá de hambre. No importa si eres león o gacela, mejor será que te pongas. Gracias.